Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. Y en esta ocasión, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Completito, hermanos. Más dudas y preguntas y consultas que surgieron a lo largo del estudio. La lectura de la palabra, el estudio no fue largo, fue bastante cortito, sinceramente, a diferencia de otras ocasiones. No obstante, fueron 2 horas prácticamente de estudio bíblico, no solo de este capítulo 2, sino también de preguntas y dudas que surgieron en los en vivos que normalmente ocurre. El estudio completo, las 2 horas, está registrado en la pestaña de en vivo, acá en YouTube, y también en mi Facebook, en mi página de Facebook, que está absolutamente completo. Lo que voy a subir, lo que van a ver a continuación, es un extracto del estudio al capítulo 2 solamente. Si quieren ver el estudio completo, vayan a mi página de Facebook. Bendiciones. Ya, hermanos, capítulo 2. Fíjense que acá Pablo hace una referencia al libro de los Hechos. Les comentaba el día de ayer cuando comenzamos a leer Primera de Tesalonicenses que de alguna manera está basado en Hechos capítulo 17. No sé si lo habrán leído. ¿Sí? Pero acá hace una referencia en los versículos que vamos a comenzar en este capítulo 2 a Hechos capítulo 16. Miren. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana. Sí, no fueron en vano, no fueron simplemente por ir. Bendiciones a mi hermana Gloria, Nelva, creo que ya la había saludado, mi hermana Daniela Castro también. Bienvenidas. No fue en vano, ¿sí? No resultó en vana. Eso es 1. 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, acá está haciendo referencia a Hechos 16. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta oposición fue en Hechos 16 del 19 al 24. Hechos 16. Déjenme, se los busco. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, esto es cuando Pablo, orando y exorcizando de alguna manera a esta joven, los demonios que tenía, ¿sí? Miren. Aquellos que lucraban con esta señorita, 16, 19, empezaron a perder dinero. Y al perder dinero, ocurre lo que aparece acá en Hechos 16, 19. 16. Encarcelados en Filipo. Está haciendo referencia a ese capítulo 16, Hechos 16, esta de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿se dan cuenta? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Luego, tanto 16 como 17 hace referencia en este capítulo, en este libro de Tesalonicenses. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esa oposición tiene que ver con, cada vez que nosotros vamos a predicar a algún lado, a evangelizar, hermanos, vamos a tener oposición. Pablo la tenía constantemente. Les mencionaba el día de ayer en el estudio bíblico también de que en cada ocasión, cuando Pablo llegaba a ciertos lugares a predicar, lo primero que hacía era predicarles a los judíos. ¿Sí? Alcanzar a aquellos judíos que, mediante el estudio de la Torá, Tanaj, etcétera, su Biblia, ellos esperaban al Mesías. Y Pablo les describía que el Mesías era Jesucristo, que tenía que padecer tal cual lo describe Isaías 53, y que en él íbamos a tener salvación, que producto de él, no por las obras de la ley ni el cumplimiento porque ellas muestran la maldad que hay en nuestros corazones, sino por medio de Jesucristo. Y esto finalmente ocurría en que alborotaban todos los lugares, muchos creían, otros simplemente los perseguían, los apedreaban, Pablo constantemente arrancaba. Entonces, la predicación, hermanos, no siempre va a ser grata ni va a ser tomada por todos. Principalmente porque no todos van a aceptar a Jesucristo. Mi hermana Cecilia, buenas noches, gusto verle. No todos, hermanos. Y esa gran oposición del cual habla Pablo está acá. En el libro de los Hechos 16, del 1 al 9, también es la constante de esta primera de Tesalonicense.
3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿Sí? Propósito de Dios. Pablo siempre lo describe al momento de saludar en su carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Siempre lo menciona. Acá está ratificando nuevamente. ¿Recuerdan el título? Ministerio de Pablo en Tesalónica. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos amados, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo. Y eso implica absoluta y necesariamente llevar al arrepentimiento a aquellos que predicamos. Hacerles entender que su vida lejos de Dios, lejos de Cristo, ha sido una vida de pecado, de rebeldía, y que eso lo hace delante de Dios malos. Malos, hermanos. Lejos de Dios, lejos de la dirección, lejos de quienes somos en Cristo Jesús, nos hace simplemente malos. Las personas y el error que tienen generalmente que tiene que ver con no soy malo porque no le hago un daño a nadie, un mal a nadie, sin entender que Dios nos crea con un propósito. Y al ser creados por ese propósito que Dios establece en cada uno de nosotros, viviendo con nuestra libertad, lejos de el propósito de Dios, nos hace ya malo, porque eso nos hace vivir en la carne. Y la vida en la carne nos lleva al pecado, al deleite, a los placeres. De continuo mal el pensamiento del hombre, hermanos, lejos de Cristo, no tener la guía a la dirección del Espíritu Santo constantemente. ¿Sí? Y Dios pesa nuestros corazones. Uno de los errores es el pensar de que el Espíritu Santo, que lo dice la palabra, mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, aquellos que hemos aceptado y reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Está bien, pero el Espíritu Santo también tiene que quebrantar el corazón de los inconversos. O sea, el pensar de que el Espíritu Santo no está en alguien que es pecador o que es inconverso, que no es hijo de Dios, es un error. Porque mi obligación es predicar el Evangelio de Jesucristo, es entregar palabras de vida eterna, que es espíritu. Quien hace la obra de quebrantar sus corazones es el Espíritu Santo, hermano, no somos nosotros. Y bendito sea el Señor, que no está en nuestra responsabilidad, que no está en nuestra escasa manera de predicar el Evangelio, hermanos, con sutilezas de hombre ni con filosofías de nada, sino que sea obra del Espíritu Santo. Nosotros simplemente nuestra obligación, nuestra responsabilidad es predicar, hablar el Evangelio, el cual nos ha sido confiado. No como para agradar a los hombres. No como para agradar a los hombres. Nuestra responsabilidad, hermano, no es agradar a nadie. Mi responsabilidad no es agradarle a ustedes. Es predicar el mensaje completo. Si usted se incomoda en su silla, en su asiento, si hay algo que digo de parte del Señor y es tocado en su corazón, su conciencia, hermano, seamos humildes ante la presencia del Señor y logremos entender que es Dios obrando en nuestros corazones. ¿Sí? Si usted quiere llamarlo legalismo, llámalo como quiera, pero es palabra del Señor. No estoy para agradarles, no estoy para entretenerles. Mi responsabilidad es llevarlos a las plantas de nuestro Señor, que conozcan a través de su palabra, tanto ustedes como yo, que llevemos nuestra vida en santificación, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es el Señor quien prueba y pesa cada uno de nuestros corazones. Lo más profundo de nuestros pensamientos, Dios los conoce y los pesa constantemente. Por eso siempre les digo, hermanos, que seamos nosotros quienes juzguemos nuestras motivaciones del por qué seguimos a Cristo, del por qué servimos a Dios. ¿Sí? No como para agradar a los hombres, 1 Tesalonicenses 2:4, sino a Dios. Agradamos a Dios en la predicación del Evangelio, que prueba nuestros corazones. 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia.
Dios es testigo, nueva versión internacional. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulteraciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esto yo lo ministré, también les di mi pensamiento con relación a la situación que está viviendo Corinto, de la responsabilidad y la obligación que tenían ellos de ayudar a aquel varón, Pablo, ¿sí?, a sus consiervos, de predicar, de pregonar el evangelio, de la labor que estaban haciendo, y que si ellos no estaban evangelizando, apoyar, ayudar, además una iglesia que tenía económicamente para poder hacerlo y no lo hacían. Se les pide una ofrenda y Pablo les dice cómo tiene que ser esa ofrenda, que lo hagan antes de que él llegue, para que no sea incómodo en ciertas situaciones. También les ministré cómo debe ser su ofrenda, hermanos, cuando vayan a la congregación local, a su iglesia local. Prepárala desde antes, no lo hagan en la iglesia. Que sea un tiempo de entender lo que están ofrendando, que es para la obra del Señor, para el sustento de la iglesia, para lo que significa todo ello, ¿sí? El ministerio. Y Pablo acá lo dice también, y buscamos gloria de los hombres, hermanos. Yo no estoy acá, y se los digo, no estoy acá para recibir su aplauso, para recibir honra de ustedes, porque no me interesa, ¿sí? Tengo mi esposita y con eso me basta. Mi responsabilidad, si no, es hacer mi labor por el cual fui encomendado. Agradezco sus palabras de cariño, agradezco mucho sus cariños, sinceramente, pero también siempre les digo, hermano, no echemos a perder a los hombres. ¿Sí? No hay grandes hombres en la Biblia, no hay grandes hombres en la tierra, ni grandes siervos del Señor, no, hermano. Simplemente somos siervos inútiles, y si es que llegamos a ser siervos inútiles, nuestra responsabilidad de aquellos que estamos de alguna manera adelante, ¿sí?, es ser buenos ejemplos para aquellos que vienen atrás de nosotros. Y esa es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad número uno de los líderes, de los siervos. Levantar nuevos líderes, levantar nuevos siervos, pasar la posta y que vienen atrás con la carrera, ¿sí?, de cada uno de nosotros. Y la responsabilidad que hay también en ellos, en el ministerio, ni de otro, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, estamos, hermanos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo tenía un corazón muy pastoral, tenía un corazón muy de papá. Constantemente lo podemos ver en las cartas, el cómo se dirige a la iglesia, a las congregaciones. Es la labor del apostolado. Sí, Pablo llegaba, predicaba, establecía y luego iba a otro lado, estableciendo no solo la congregación, sino también aquellos líderes que guiaban aquella congregación, orando constantemente por cada una de las congregaciones que visitaban ciertos lugares, Gálata, Éfeso, Corinto, etcétera, ¿sí? No obstante, no así todos tienen esa labor, no así todos los apóstoles tenían ese don o ese ministerio o ese corazón. Por ejemplo, por otra parte, podemos ver la vida de Pedro, y Pedro era más evangelista, lo podemos ver en su forma de predicar, en los sermones, en el convertimiento de las personas, ¿sí? La labor de Pablo era distinta. Y es que, lo he dicho en muchas otras ocasiones, somos un cuerpo, muchos miembros, como tenemos un cuerpo, pero Cristo siendo la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Antes fuimos tiernos entre vosotros. El corazón que tenía Pablo constante de proteger, cuidar, exhortar, dirigir a las iglesias. Hermanos, vuelvo al 7. La preocupación de un padre tiene que ver con la educación a sus hijos, con el amor a sus hijos, pero también con la disciplina a sus hijos. Siempre digo lo mismo, dejémonos disciplinar, hermanos. Dejémonos corregir y exhortar por aquellos varones que vemos sabiduría, ¿sí? Si usted en su iglesia ve sabiduría en el varón que le está predicando, que le está enseñando la palabra, que está aprendiendo, o de la sierva en el caso de las damas, hermanas, déjese corregir. Déjese corregir. Tenemos que tener un corazón humilde. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
hermano, Pablo acá no lo está diciendo simplemente por decirlo, por querer ser el tierno y aparentar algo delante de Tesalonicenses. Partí leyendo Hechos 16 del 19 al 24. Hechos 17 del 1 al... Bueno, no lo leí, pero del 1 al 5 creo que también no son la única cita, hermano, en que podemos encontrar en cómo Pablo ha sido constantemente perseguido, principalmente por el pueblo judío. Principalmente por el pueblo judío. Constantemente lo buscaban para encarcelarlo, inventaban cosas contra él. Y ahí se cumple la profecía del Sermón del Monte de nuestro Salvador Jesucristo, Mateo 5 en adelante, donde dice: bienaventurados sois, dichosos, bendecidos de alguna manera, dignos de envidia, aquellos que inventan toda clase de mal, hablan mal contra nosotros, inventando cosas simplemente por causa de nuestro Salvador Jesucristo. Y era lo que pasaba a Pablo, hermanos. Pablo constantemente se dirigía a la sinagoga judía, predicaba, le enseñaba de Cristo, muchos los perseguían, otros lo aceptaban, y de ahí luego iba a los gentiles. Era una constante. Y esto lo podemos ver a lo largo de todo el libro de los Hechos. Prácticamente desde el capítulo 9, 13, 14, 17, el 16, donde Pablo era perseguido por causa del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, no solo el Evangelio de Dios, que es Jesucristo, el Evangelio es Cristo, hermanos, sino también nuestras propias vidas. ¿Acaso no lo hizo en muchas ocasiones? Poniendo su propia vida, hermano, entregó su cabeza a Pablo por el Evangelio de nuestro Señor, porque habéis llegado a sernos muy queridos. 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, del arduo trabajo, de la labor constante que hacían Pablo, Sila, Timoteo, Tíquico, Epafras, entre muchos otros colaboradores, Lucas, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, trabajando de noche y de día. ¿Qué significa eso de noche y de día? Que a la vez del trabajo ministerial, también Pablo tenía su trabajo secular, para no tener que depender ni ser gravoso, ni carga de nadie. Hermanos, ni carga de nadie. Hay muchos pastores hoy en día que también lo hacen, muchos predicadores que también lo hacen. ¿Cuál es el problema de ello? El problema de ello tiene que ver cuando, y lo he dicho en otras ocasiones, hay una congregación de 20, 30 personas, no hay problema, un pastor puede dar abasto de alguna manera con los consejos, el tiempo, la dedicación a las ovejas, preocuparse del cuerpo, de nuestros hermanos, ¿sí? El problema es cuando esta iglesia crece, cuando Dios añade más a este redil y la manada se engrandece, ¿sí? Cuando son más, ese pastor no va a dar abasto, hermanos. Y si un pastor que tiene su trabajo secular da abasto con 20 ovejas, teniendo un trabajo secular, trabajando ministerialmente para el Señor, da abasto con 10, 15, 20, 30 personas en la congregación, hermano, ¿en qué momento va a tener vida? ¿En qué momento vida en términos de, tal vez si tenga familia, esposa e hijos? ¿En qué momento va a poder dar abasto con 50, 100 personas en una congregación? No puede. Porque fíjense que ya un trabajo secular a nosotros nos quita mínimo 8 o 9 horas de trabajo, sin contabilizar una hora de tránsito, en el mejor de los casos, otra hora de tránsito. Estamos hablando de 10 horas. Cuando un día tiene 24, hermanos, de las 24, 8 dormimos, se supone, 8, 9, 10 trabajamos, hermanos. Imagínense el escaso tiempo que tiene un pastor para 100 personas en una congregación. Para 100 personas. Tremendo. Y hay muchos, no pocos, que lo hacen. Entonces, ¿qué se hace, hermano Cris, en ese entonces? Si es posible mantener para que el siervo de Dios trabaje exclusivamente para la obra del Señor, perfecto. Pablo en este caso no lo hacía. Habían congregaciones que le sustentaban. Tesalónica era una de ellas. Tesalonicense era una de las iglesias que le ayudaba y sostenía la labor ministerial, el apostolado de Pablo constantemente. 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa
e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Estas palabras son tremendas porque yo le he dicho en otras ocasiones, mi hermano, gracias por el follow, aquellos que me siguen en TikTok y por sus likes, hermanos amados. Les he dicho, uno tiene que guardar un testimonio y ese testimonio implica tratar de ser lo más sabio y prudente posible a la luz de los demás, pero no con hipocresía, ¿sí? Porque podemos aparentar y ser hipócritas con caretas delante de otras personas, siendo que en realidad somos otro tipo de personas. No, sino ser guiados por el Espíritu Santo, y la carga y la labor se hace mucho más sencilla cuando dejamos de vivir en la carne y somos guiados por el Espíritu Santo. Porque entre más santificación, más dirección del Espíritu Santo, más llena nuestra copa y más rebosante está, hermanos, el Espíritu Santo obrará más en nuestra vida. Cristo será más en nosotros y menos en nosotros. Tendremos el fruto del Espíritu, que está en Gálatas si lo estudiamos. Menos obras de carne, más fruto del Espíritu. Y ese comportamiento, y al ser lleno del Espíritu Santo, en términos de buscar, ser guiados constantemente a través de la palabra, a través de la oración, nos va a llevar también inherentemente, ¿sí? Absoluta y completamente de forma natural, a tener fruto, a preocuparnos por el otro, a abrazar, a amar, ¿sí? Y hacer todo lo que en la palabra a muchas personas le da una carga, para nosotros será un deleite, hermanos. Los haremos para gloria de nuestro Señor. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. ¿Es así nuestro comportamiento, hermanos? ¿Saben? En muchas ocasiones no queremos predicar, no queremos abrir nuestra boca simplemente porque tuvimos una mala actitud o tenemos un pasado que nos avergüenza. Hermanos, recuerde esto: en Cristo somos nuevas criaturas. Y si Dios nos da la posibilidad hoy día de ser una nueva creación en Él, de dejar las cosas, de cambiar, hoy día es cuando tenemos que tomar esa decisión. Pero no podemos callar, no podemos ser avergonzados, hermanos, por nuestro pasado, porque es nuestro pasado. ¿Sí? Y si tal vez nos hemos equivocado como cristianos, tenemos que enmendar esas situaciones. Y si es necesario corregirlas pidiendo perdón, hacerlo. Pero decir esto, Pablo, justa, irreprensible, en cuanto a su comportamiento, dice, con vosotros los creyentes, es una palabra tremenda que ojalá todos pudiéramos hacerlo. Es nuestra responsabilidad, pero, hermano, tampoco quiero que sea un pesar en su corazón, ¿sí? No quiero que sea un pesar en el sentido de sentirse avergonzado y no poder predicar, no poder evangelizar, no poder alcanzar a aquellos que tienen su corazón, simplemente por su pasado. Porque podemos ver la vida de estos grandes hombres bíblicamente y podemos ver que fueron vidas también con muchos errores, hermanos, de muchos ellos. Muchos ellos, hombres y mujeres, completamente sujetos a todos los afanes, a todas las debilidades que tenemos todos, ustedes y yo actualmente. Completamente, hermanos. Por lo cual, si tenemos este tiempo de gracia, porque estamos viviendo en un tiempo de gracia, aprovechémoslo, ¿sí? Las misericordias de Dios son nuevas cada día, pero no constantemente en los mismos errores, ni vivir casi por deporte pecando en lo mismo. Tiene que haber un cambio en nosotros. Así como también sabéis que así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esa exhortación tiene que ver con corregirles, animándoles, pero también con el mismo corazón que hace un padre, ¿sí? Fíjense, lo he dicho en muchas ocasiones, el corazón de Pablo era la constante disciplina, corrección a la iglesia, el preocuparse de ello, el corregir las situaciones, los errores que se estaban llevando a cabo. Podemos ver el desorden que había en Corinto, el exceso de muchos dones, pero la carencia de amor, situaciones muy gravemente que se vivían, 1 Corintios capítulo 5. Por otro lado tenemos las correcciones que hizo en Romanos también, a la iglesia en Roma, pero siempre con este deseo, hermanos, con el deseo no de quebrantar a las personas, sino decirles que les amamos, porque los amamos, porque tiene que ver un dolor en nuestro corazón cuando alguien está apartado, cuando una oveja se está descarriando, cuando alguien está en pecado,
y animándoles también a la vez y consolándoles, ¿sí? A cada uno de vosotros, dice Pablo. 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Si les he dicho, si les he corregido, si les he exhortado, si les he animado, hermanos amados, a algunos de ustedes, sin dar nombre, sin nada, en conversaciones internas que he tenido con algunos de ustedes, con varios de ustedes en realidad. Y agradezco su confianza, agradezco su cariño, hermanos. Mi motivación siempre ha sido la misma, preocuparme por ustedes, corrigiéndole, entendiendo de que cuán grave o terrible sea su pecado, mi primera obligación es llevarlos a entender que está errado, que la palabra le está mostrando, no soy yo, que es Dios quien va a juzgar su vida por causa de ese pecado. Esa es mi primera responsabilidad. Pero a la vez también hacerlo comprendiendo de que yo también soy débil. Y que tal vez, un ejemplo, ¿sí? Uno de mis hermanos a lo mejor es alcohólico, ayudarle en ese proceso, drogadicto, ayudar, qué sé yo, delincuente, lo que sea, ayudándolo en ese proceso, pero recordándoles que eso es una aberración, que Dios aborrece el pecado y que Dios no se complace en la gente que es injusta y mala. Y estamos siendo malos e injustos justamente por ello, por hacer algo que Dios aborrece. Pero siempre, hermano, no con el afán de creerme santo, no. Si Dios pone eso en mí, es por tal vez el corazón que tengo, de ayudarle, de corregirle, de exhortarle, de animarle, no de quebrantarle. Entendiendo de que en mí también puede haber mañana una falencia, un error, y deseo que con la misma motivación, el mismo amor, a mí también se me corrija y se me tenga misericordia de esa manera. Debemos exhortarnos los unos al otro y tener ese corazón discipulable, hermanos. Pero mi responsabilidad primera es mostrarte que hay un pecado. Si no eres capaz de reconocer, hermano, hermana, si no somos capaces de reconocer el pecado que hay delante de nuestros ojos, simplemente cerrando o cauterizando nuestra conciencia, cuidado, porque la palabra dice quiénes son, qué ocurre con aquellas personas. Cuando apagamos la voz del Espíritu Santo, cuando simplemente nos hacemos los sordos a lo que Dios está hablando a nuestro corazón, tanto tiempo, la palabra dice que Dios nos entrega pasiones completamente desordenadas, la concupiscencia y la lascivia de nuestros corazones, y nos entrega a una mente reprobada, hermanos. Entonces, esa mente reprobada tiene que ver con toda clase de pecado y obras en la carne, y Dios nos da vuelta a las espaldas. Dios nos da vuelta a sus espaldas, hermanos. Entonces tenemos que tener precaución, no abusemos del tiempo de gracia que Dios nos ha concedido. 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, para decir, Pablo les predicó, Pablo les evangelizó, la recibisteis no como palabra de hombres, a pesar de que fueron hombres quienes le entregaron, pero no fueron filosofía humana, sutilezas de hombre, ¿sí? Con patraña, no, sino según es en verdad, palabra de Dios. La palabra de Dios en la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, para una persona natural, inconversa, para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, esto es locura. Y son incapaces de comprenderlo, son incapaces de entender la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿De qué está hablando Pablo? De lo siguiente: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Esto, hermano, esto lo podemos ver a lo largo de toda la palabra, Antiguo Testamento. Y a nosotros nos expulsaron y no agradaban a Dios y se oponen a todos los hombres. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Porque tienen el espíritu del anticristo, hermanos. Aquellas personas que están en contra de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios porque tienen un espíritu que les gobierna. De ahí el hecho que yo digo que no tienen libre albedrío, que ellos creen que sí, pero en realidad son esclavos de Satanás.
guiados simplemente por pasiones desordenadas, por su corazón, que está en tinieblas, hermanos. Ahora, nuestra labor es predicarles, evangelizarles, y quien hace la obra es el Espíritu Santo. Pero, recordando que Dios quien conoce sus corazones. Y eso implica que Dios sabrá la motivación por la cual aceptan o no a Jesucristo. Por eso hay quienes han aceptado a Cristo, pero se han apartado. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Esa es la premisa. Nosotros no podemos lograr entenderlo, no podemos saberlo, sino Dios, que Él discierne en lo más profundo de nuestros corazones, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradaban a Dios y se oponen a todos los hombres. 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Esa era la constante en todo el libro de los Hechos, prácticamente. Les doy las citas por si quieren anotarlas, o las anoten, las busquen. Hechos 9, 23 al 29, Hechos 13, 45 al 50, Hechos 14, del 2 al 5, 19, 2, 5 y 19, 17, Hechos 17, versículo 5 al 13, y del 18 al 12. Hermanos, todo el libro de los Hechos, prácticamente. Y es lo que les he mencionado en otras ocasiones. Constantemente Pablo lo que hacía era llegar a la sinagoga, predicar a los judíos, hacerles entender que el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, al Mesías, que ya había venido, que lo habían crucificado y que no lo habían aceptado. Y luego iba a los gentiles. Era la constante. Pero al haber rechazado, perseguido, golpeado constantemente. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Colman, hermanos, ya. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. A eso se refiere Pablo cuando dice: me he distanciado de ustedes en cuerpo, pero mi espíritu está con vosotros. ¿Sí? Está diciendo de que el deseo, el corazón, el anhelo de Pablo está aún con aquellas personas, con aquella iglesia, con cada una de las cuales Pablo constantemente oraba, predicaba, ¿sí? Pedía al Señor que guardara, que disciplinara. Diferente oración en cada una de las congregaciones. Como también las son cada una de mis oraciones, tal vez por cada uno de ustedes, ¿sí? No oro por todos lo mismo. Hermanos, separados de vosotros un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dios lo reprenda. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿No solo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál es la corona de Pablo? En términos de que, si en algo Pablo de alguna manera se quería sentir orgulloso, alegre, contento, en que en aquellos que cimentó los fundamentos, que son Cristo Jesús, como el Mesías, como Dios encarnado, en cada uno de los miembros de esta iglesia en Tesalónica, cuando el Señor venga, que ya aquí está haciendo histerig, superficialmente a lo que vamos a abordar en el capítulo 4 y posteriormente en 2 Tesalonicense, dice: ese va a ser mi orgullo, cuando Él venga, os tome a ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así finaliza este capítulo 2. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos amados, es precioso. Acá hay hartas cosas, principalmente el corazón de Pablo. Por el hecho de que el corazón de Pablo era la preocupación constante de esta iglesia, entre otras, de que ellos redundaran en fruto del Espíritu,
de que caminaran justa, piadosa, digna y correctamente delante del Señor para la gloria de nuestro Dios. El corazón pastoral de un padre preocupado por sus hijos, en este caso en Tesalónica, pero a la vez también la gloria, el gozo o la corona, Pablo habla acá. ¿Qué corona? La Biblia nos dice, la palabra nos dice que no tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mira, el afán, en los deseos de este mundo, ¿sí? Lo que constantemente con papas fritas nos comemos, hermano, en todas las redes sociales, en la publicidad, en las películas, en las series, en televisión. Hermanos, con papas fritas nos comemos. Que para ser feliz, el auto de lujo. Que para ser feliz, las mejores zapatillas. Que para estar alegre y contento, el traje de moda del momento, a la moda del año y de la temporada, idealmente. ¿Sí? Que todos tienen pestañas azules. Que me corto el pelo igual que todos. Nos comemos con papas fritas todo el afán que Satanás a través de todos los medios nos mete por los ojos, por los oídos, por todos lados. Pero la palabra nos enseña que tenemos que atesorar tesoros, acumular tesoros en el cielo. ¿Y qué significa eso? Nuestras buenas obras. Ahora, nuestro deseo no es la constancia de acumular tesoro en el cielo. Nuestra motivación tiene que ser la gratitud. Ahora, lo que hacemos por la gratitud en Cristo Jesús y quienes somos, por causa de nuestro Salvador, ese fruto que tenemos van a ser obras, hermanos, en agradecimiento. La motivación que nos tiene que dar el hecho de cómo fuimos perdonados por causa de Jesucristo en esa cruz y que hoy día no somos juzgados, ni vamos a ser juzgados en el gran trono blanco, sino en el tribunal de Cristo. El gran trono blanco serán juzgados todos aquellos que han rechazado a Cristo, a su palabra, que han rechazado a Dios y han querido vivir su vida en deleites, pecados, placeres y carnales, simplemente lejos de lo que es la voluntad y el propósito de Dios. No obstante, quienes somos cristianos, quienes somos hijos de Dios, tendremos una corona como galardón. Y seremos galardonados por nuestras obras en el tribunal de Cristo, que es otro juicio completamente distinto al juicio del gran trono blanco. Nosotros no pasaremos por ahí porque somos salvos, hermanos, salvos en Cristo Jesús. Y si entendemos que si somos como somos y Cristo perdona nuestras vidas, nuestro pecado en esa cruz maravillosa y nos reconcilia para con Dios, hermanos, no tiene que ser nosotros una constante el agradecimiento, el obrar y el consolar, el ayudar, motivar, exhortar, discipular, corregir con amor, misericordia, el cual dimos en Jesucristo para con nuestras vidas. Tal cual tiene que ser así. Por eso Pablo nos decía en el capítulo anterior que nuestras palabras, nuestra predicación, tiene que ser sazonada con sal. Tiene que ser con amor, con cariño, entendiendo siempre, hermanos, siempre, que al mirar esa cruz no podemos sentir sino vergüenza y gratitud, hermanos amados. Vergüenza y gratitud. Así termina este capítulo 2, versículo 20. Continúa en el 17 hasta el 20. Pero eso es parte del capítulo, o sea, del título del capítulo 3. Pero lo quise leer igual. ¿Sí? Con ausencia de Pablo de la iglesia. ¿Sí? Ausente en el cuerpo, pero presente en el corazón y en su espíritu. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, les leo. Muchas gracias, hermanos amados, por estar hasta este punto. Aquellos que se quedaron, simplemente déjenme su like, compártanlo. El contenido, si fue de bendición para su vida. Recuerden, subo a diario contenido en todas mis redes sociales. Y estudios bíblicos a las 21:30 comienzo la oración y la lectura de la palabra. 21:15 inicio todas las transmisiones. Así es que Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, todos los días estudio bíblico. Un abrazo gigante, que tengan un bonito día. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.